para los que conozcan el tema y los que no lo conocen, y para los que sí lo conocen pero necesitan profundizar o recordarlo. No importa, pues hoy lo vamos a hacer con ese mismo tema, que es el de entender sobre los universos paralelos o líneas de tiempo. Vamos a hablar un poco de física cuántica, que es una ciencia que tiene tanto que ver con nosotros que no la podemos dejar a un lado. Vamos a dejar a un lado cualquier otro conocimiento, pero este no, porque este tiene mucho que ver directamente con nosotros. También les recuerdo que tengo otras redes sociales que pueden ver: YouTube, Lina Custode, mi Twitter, aunque ahí se ponen poquitas cosas, y pues la página web donde pueden ver más contenido, www.linacustode.es. En la página web, cuando ustedes entran, van a la parte inferior, ahí hay canalizaciones, hay podcast, hay material pues bien útil para ustedes en diversas áreas de la vida. Sobre todo más pues hacia la parte espiritual, porque es que cuando abordamos lo que es el verdadero mundo espiritual, lo abordamos todo. La espiritualidad está presente en todo. No es lo mismo que ser religioso, que ir un rato a misa y listo y me voy, ¿no? Si realmente entiendo el mundo espiritual, pues lo primero que me doy cuenta es que soy un ser espiritual y voy buscando actuar desde allí. Y el despertar de conciencia es eso, actuar desde nuestro ser espiritual y no desde la personalidad o ego. Hoy vamos a hablar entonces sobre este mundo fantástico de la física cuántica, este mundo de entender los universos paralelos, o llámese también líneas de tiempo. Estoy en un universo paralelo o estoy en otro, es lo mismo que decir estoy en una línea de tiempo o estoy en otra. Viene a ser similar. Y vamos a ver de dónde sale eso. Y por supuesto, para los que no entienden, pues cómo se come, cómo lo llevo a la práctica y cómo le saco el mayor provecho. Hola Marilyn, hola a todos los que están por acá en otro jueves de conocimientos. Vamos a hablar de física cuántica, vamos a hablar de universos paralelos, vamos a hablar de cómo cambiar nuestra realidad. Y lo podemos enfocar desde distintas formas. Y pues siempre trato de enfocarlos de la forma más didáctica para que sea fácil y comprensible para todos. Y por supuesto entender la aplicación en nuestra vida para ver los resultados. Bien. Se dice que la física cuántica pues es muy importante. ¿Por qué? Porque nos tiene en cuenta a nosotros. La física cuántica dice que el observador crea la realidad. Y efectivamente es así. ¿Y quién es el observador? Eres tú. Entonces, si es una ciencia que tiene que ver contigo, es interesante conocerla, no quedarnos aislados o distanciados de ella. Bien, vamos a empezar por entender que el principio, fuente de donde viene todo, que nos creó, es la fuente, vamos a llamarlo así, Dios Padre Madre, que ya sabemos a esta altura que no es un señor que está en el cielo con chivo y bigote. Eso lo inventó la misma personalidad, y las iglesias lo hizo acorde a su propia percepción humana. Entonces, como lo que está viendo es un mundo limitado humano, bueno, entonces debe ser un ser que está allá en el cielo y que tiene las mismas emociones humanas, que nos premia y nos castiga. Ya sabemos que esa no es la verdad, sino que venimos de un gran campo de energía que es inteligencia divina. Entonces, ese campo de energía es conciencia, ¿ok? Y energía. Lo llamamos la gran conciencia. Entonces, ¿qué significa la gran conciencia? Bueno, vamos a referirnos a esa gran conciencia como la conciencia que contiene todo. Es una conciencia infinita. Así que, si es un vasto océano de energía, conciencia, y es inteligencia, es mente, ¿ok? Quiere decir que esa gran conciencia la podemos ver como el conjunto de la totalidad de los pensamientos. Vamos a verlo así en este momento para que nos sea sencillo entenderlo a lo que vamos, ¿no? Entonces, la gran conciencia, conciencia Padre-Madre, contiene todos los pensamientos que existen en forma de vibración, ¿ok? Conciencia lo podemos ver como el grupo de pensamientos de una persona. Vamos a suponer su nivel de conciencia está conformado ¿por qué? Por el conjunto de pensamientos en los que ella cree, tanto que son una verdad para ella. Lo repito, tu conciencia, que a la final es lo que tú eres, porque no eres el cuerpo, eres mente, tu conciencia es el conjunto de pensamientos que son una verdad para ti. Eso es lo que es tu conciencia.
Entonces la conciencia padre-madre no sería un pequeño conjunto, sino sería la totalidad del pensamiento, la gran conciencia que contiene todo, todos los pensamientos que conocemos nosotros aquí más los que no conocemos. Y los llamamos, algunos de ellos, potenciales que nadie ha manifestado, por ejemplo. Entonces, la conciencia que Dios Padre Madre es y que también es energía, es un unísono. Dicho de otra manera, la conciencia y la energía no están separados, son una misma cosa entrelazada. Entonces, vamos a decirlo en otras palabras, un pensamiento, conciencia, es energía. La energía contiene información, que es una forma de pensamiento. Entonces, la conciencia y la energía están entrelazadas. No existe un pensamiento que no sea energía. No existe una energía que no contenga dentro de sí una forma de conciencia o pensamiento. Simple, ¿verdad? Ahora bien, resulta que la física cuántica llega a darse cuenta, ya vamos a explicar un poquito la base del experimento de la doble ranura, pero antes de eso, llega a darse cuenta que nosotros, cuando estamos pensando en algo, ese pensamiento, que es conciencia, se modela acorde a su energía, y eso es la realidad, ¿ok? Y eso es totalmente cierto, es lo que nos dicen desde los planos de luz. Entonces, todo lo que está en tu conciencia, todos esos pensamientos que son una verdad para ti, están creando tu mundo de percepciones y experiencias. No es que primero va el pensamiento y entonces hay una energía por allí que el pensamiento la atrapa. No, no, ese pensamiento es la energía que se va a manifestar. Entonces, si tú estás pensando en algo tan repetidamente que lo integras en tu conciencia, no es que lo pensaste una vez aislado, y esto es muy importante, no lo pensaste una vez aislado. Y bueno, eso es bueno, porque si tenemos un pensamiento negativo y lo pensamos aislado y de una vez se manifiesta, eso tampoco es muy bueno. Entonces, si tenemos un pensamiento aislado en el que no creemos, no importa que sea destructivo o sea positivo, si no creemos en él, no se va a manifestar. Pero cuando nosotros tomamos un pensamiento, una idea, y la hacemos nuestra, sentimos que es una verdad para nosotros, entonces forma parte de nuestra conciencia, allí se va a coagular la energía en una experiencia, ¿ok? Entonces, dicho de otra manera, todo lo que estás viviendo siempre es en el reino de tu conciencia y no puede ser de otra manera, porque eso somos conciencia. Esa conciencia es una energía que se manifiesta y por lo tanto la experimentamos, así de simple. Entonces, no puedes vivir algo que no esté integrado en tu conciencia. Si dentro de tu conciencia no está integrado, que tú no lo ves creíble para nada, que pueda venir un asesino y picarte en pedacitos, eso no te va a poder ocurrir. Porque ya te dije que todo lo que tú experimentas es el reflejo de tu conciencia. ¿Ok? Entonces eso no va en que la persona sea buena o mala, sino en qué está pensando y sintiendo que le puede ocurrir. Obviamente que cuando tú tienes un pensamiento negativo y tú no lo sientes, no te va a generar una emoción. Me refiero, tú no lo ves como una verdad para ti. Ay, puede venir alguien y asesinarme y cortarme en pedacitos. ¿Tú no crees que eso sea una verdad? Eso no te va a generar miedo. Entonces, cuando tú sí crees que puede ser una verdad, te genera miedo, pero aquí tengo que aclararte algo que es muy dicho equivocadamente en muchos expertos de la ley de atracción, que dicen que es la emoción la que crea. Eso no es verdad. Y me apoyo en grandes maestros como Jesús y otro muy grande, que dice que no es la emoción la que crea, es el pensamiento. Pero vamos para que entiendas. Si tú agarras un pensamiento y tú no lo ves como una verdad para ti, no te va a generar una emoción, sea negativo o positivo, pero cuando tú sí lo ves que puede ocurrir, te vamos a hacer pensamiento, puede venir alguien a asesinarme en cuadrito, tú lo ves como una posibilidad, me refiero, no necesariamente lo estás pensando en el momento. Personas que dicen, ¿por qué atraje ese evento? No necesariamente tú estabas pensando eso esa semana, pero ese pensamiento de lo que te ocurrió sí formaba parte de tu conciencia. O sea,
Ponte tú, X, te robaron. Yo no estaba pensando en que me robaran, yo ando en una muy buena nota, yo no le robo a nadie, pero tú sí pensabas que existía la factibilidad de que te robaran. Entonces, si ese pensamiento está integrado dentro de tu conciencia, en cualquier momento se puede materializar, ¿ok? Siempre estás viviendo en el reflejo de tu conciencia. Entonces, nada nunca es casualidad ni mala suerte. Si creo la posibilidad en mi mente, lo creo como una posibilidad que puede pasar algo y me quede en la ruina, ¿ok? Aunque no sostengas todo el tiempo ese pensamiento que te generaría miedo, estás invitando a que ese pensamiento sea parte de tu conciencia y en algún momento se va a manifestar. Se puede manifestar en esta u otra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por el hecho maravilloso de que nosotros somos parte de la misma esencia de lo que Dios es. Es la conciencia que se está manifestando en la experiencia, lo que estamos viviendo. Esa totalidad de conciencia que llamamos Dios Padre Madre y de la cual cada uno de nosotros toma un pedacito. Yo tomo este pedacito y lo manifiesto porque esa energía se va a manifestar. Y el asesino toma otro pedacito. ¿De dónde toma esos pensamientos? Algunos dirán, no. Sí, de la gran conciencia, de ese flujo que lo contiene todo, que llamamos Dios Padre Madre, y que en sus niveles más altos es amor, pero en sus niveles más bajos es dolor. Lo contiene todo, olvídate del Dios que tiene chivo y bigote, ¿ok? En la esencia más pura de lo que Dios es el amor divino, pero Él se está experimentando en todos los potenciales. Entonces, hay una gran diversidad de seres en este plano y en otros, ¿verdad? Donde vámonos a este plano. Bueno, los que están tomando un pedacito de conciencia limitada, es decir, solo creen que pueden generar en su vida carencia, que los millonarios están contados, que ellos no tienen suerte, que ven muy difícil y muy arduo tener dinero, ellos esa conciencia es energía que está creando su experiencia y eso está bien para la totalidad. La totalidad no va a decir, epa, tú no escojas eso, no. La totalidad está disponible para todos. Y el mayor regalo que tenemos es que no estamos obligados a vivir nada, sino que nosotros podemos escoger cambiar nuestra conciencia. Entonces, si nosotros, en vez de aceptar como verdades para nosotros los pensamientos limitados que hemos recogido de la conciencia social, como de que todo el mundo se enferma, de que no sé, de que la vida hay momentos buenos y malos, y todo eso lo aceptamos, así lo vamos a vivir. Si nosotros empezamos a escoger los pensamientos que queremos y los convertimos en una verdad para nosotros, entonces se van a experimentar solo esos pensamientos que escogemos. Vamos a ser inteligentes y escoger los pensamientos felices. Muchas veces los pensamientos, la persona está tratando de escogerlos, nada más los que llegan a nivel de la mente. Que esos pensamientos, vamos a referirnos a pensamientos buenos, abundancia, salud. Y ahí están esos pensamientos, pero te digo algo, los mejores pensamientos se sienten en el corazón, no como emociones, sino el amor, la compasión, la alegría. Es más, cuando estás sintiendo amor, sientes alegría. Entonces, irte a vivir desde el punto medio, que es lo que nos enseña el Padre en la vida impersonal, es ir llenando tu conciencia de esa energía, de la parte más alta de la fuente Padre, ¿ok? Y esa conciencia, ir nutriéndola cada vez más de esos pensamientos fantásticos que se convierten en energía. Entonces, no es que la conciencia crea tomando la energía. La conciencia y la energía están entrelazadas. Si pienso que si no me, o si me enfermo me puedo morir, estoy creando eso. Pero si pienso que puedo haciendo mi actividad convertirme en una persona multimillonaria y lo creo de corazón, eso se va a manifestar. Entonces el punto no es el mecanismo. El mecanismo universal es perfecto y está allí para darte todo. El punto es que te pares a ver, primero, un examen de cuáles son los pensamientos que están en mi conciencia. ¿Cómo sé cuáles son? Número 1. ¿Estás viendo una realidad reflejada para ti que te está mostrando dónde está tu conciencia? Porque hay gente que dice, no, yo tengo una conciencia millonaria, pero el dinero no me fluye, no tienes ninguna conciencia millonaria.
No, no, yo sé que la verdad es la salud perfecta, yo lo sé, y te la pasas enfermo. No, el afuera te va a mostrar el reflejo de tu conciencia. Y cuando nos morimos físicamente, cuando nos vamos de este plano, también en el otro plano vivimos el reflejo de nuestra conciencia y creamos nuestro propio mundo. Y nos dicen los maestros, mueren, o sea, tu cuerpo físico muere porque crees que vas a morir, o sea, ya das por hecho que no hay nada más seguro que la muerte, pero si nosotros nos quitáramos esa creencia, pudiéramos vivir como en la antigüedad, 800 años, o pudiéramos vivir eternamente. Entonces, de esa gran conciencia están disponibles todos los pensamientos. Vamos a escoger y afianzar como verdad para nosotros lo que queramos. ¿Dónde está el reto? El reto está en que formas parte de una conciencia social que te ha metido un montón de basura. Como que es difícil, como que no se puede, como que hay que trabajar mucho para lograr algo, ¿eh? Y todo eso entonces te genera malestar y estás en ese círculo. Entonces, cuando tú estás en la conciencia que tienes ahorita, se está manifestando tu conciencia, ¿ok? En forma de energía. Está trayendo personas, eventos, la cantidad de dinero que estás ganando, el número de clientes que estás teniendo o no, o el sitio donde estás, o el comportamiento en el que te estás relacionando con tu pareja, X. Todo este es un reflejo de la conciencia. Llega una persona nueva a tu vida. Por ejemplo, para pareja, ay, qué lindo, te enamoras de lo bonito que ves en el otro, que está en ti, pero después empiezas a ver cosas que no te gustan y entonces pones tu atención en eso. Y entonces ya te haces una imagen, esto lo explica Jesús en el camino de la maestría. Te haces un concepto y en vez de decir, bueno, él es un hijo de Dios que hoy se comportó impuntual. No, tú dices, es un impuntual, lo encasillas. Te vas formando conceptos de las personas y te empiezas a relacionar con los conceptos. Y como esa es tu verdad, que esa persona es así asado, a esa persona le va a provocar comportarse contigo en esa fase de él, no en la otra bonita que le expresa lo mejor a otras personas. Entonces, el comportamiento de los otros no los creas tú, pero el comportamiento de los otros hacia ti, repetidamente, sí tienes que ponerte a pensar que lo creas tú. Si alguien un día te mintió, no lo creaste tú, pero si todo el mundo te miente, significa que dentro de tu conciencia hay un pensamiento predominante, que es una verdad para ti, que dice la gente es mentirosa, por ejemplo, ¿no? Si continuamente te están robando, es porque dentro de ti hay un pensamiento de que es una verdad para ti, de el robo. Entonces, el universo es perfecto, estamos acá para crear nuestra realidad. Para eso estamos, para vivir en el reflejo de nuestra conciencia. Ahora, es una vida triste no evolucionar en conciencia, quedarnos todo el tiempo con el mismo tipo de pensamiento, viviendo las mismas experiencias, cuando nosotros podemos cambiar. Entonces, cuando tú estás, y cada uno de nosotros está viviendo el reflejo de tu conciencia, estás en una línea de tiempo. Estás viviendo lo que se llama un universo de experiencias para ti, que no va a cambiar. No vas a poder dar un salto cuántico si no cambias aquí primero. Entonces, ¿qué es un salto cuántico? Un salto cuántico es cuando ya no estoy viviendo esta realidad, estoy en otra. Ay, yo quiero dar un salto cuántico, yo quiero vivir en otra línea de tiempo que existe como un potencial dentro de la mente, ¿okay? Donde a lo mejor estás sano de esa enfermedad, o estás feliz, o estás viviendo en las circunstancias que tú quieres, o se resuelve el problema. Pero no puedes estar allá si tu mente está aquí, no se puede. Siempre vas a estar viviendo el reflejo. Entonces, para dar el cambio cuántico, tengo que igualar mi conciencia a ese estado nuevo que quiero alcanzar. Tengo que, por ejemplo, tienes unos papeles, unos documentos que tú quieres que salgan. Entonces, si tu atención está puesta en la situación tal como está, la situación no va a cambiar. En cambio, cuando tú empiezas por tu intención de que sea diferente, de que sea como tú quieres, y empiezas a centrarte más en ese estado, se va a manifestar. Obviamente que cuando son cosas que damos por hecho, que mañana va a salir el sol y esta noche se va a ocultar, la vemos ocurrir con facilidad, pero hasta eso lo estamos creando. Entonces, aquellas cosas que no son habituales representan un reto y para cada quien es diferente. Entonces, siempre vas a vivir el reflejo de tu conciencia. Es allí donde tienes que trabajar, no te preocupes por el afuera. Ocúpate en cambiar el pensamiento. Si se te está mostrando que toda la realidad es la totalidad del pensamiento y tú tienes acceso
a tomar los que tú quieras, tú tienes acceso a la fortuna. ¿Eso significa, Lina, que si puedo imaginarme millonario, puedo serlo? Sí. ¿Eso significa que si puedo imaginarme en pareja feliz, puedo serlo? Sí. ¿Eso significa que si puedo imaginarme 10 años más joven, puedo serlo? Sí. Todo lo que tú puedas imaginar y convertir en tu mente en una verdad para ti, se va a convertir en una verdad afuera. No puedes esperar que primero esté hecho afuera para tú creerlo. Entonces no es ver para creer, es creer para luego poder ver. ¿Y en qué juega todo esto? La física cuántica. Ok, la física cuántica descubrió, se dio cuenta, de que la realidad no es sólida. Y el experimento más básico de la física cuántica se le llama el experimento de la doble ranura, que después de este live les sugiero que lo vean para que lo afiancen más, ¿no? En el experimento de la doble ranura, ¿qué fue lo que hicieron los científicos? Tomaron un pedacito de materia, que ahorita no puedo ver las preguntas, hay cosas ya escritas que van a suceder, que van por encima de nuestro... No, está equivocado. Dice, pero también hay cosas ya escritas que van a suceder, que van por encima de nuestro pensamiento de la ley de atracción. Equivocadísimo. Una de las grandes mentiras que nos han metido hasta en el mundo de los Budas, ¿ok? Si hay algo que se va a manifestar, es porque previamente fue pensado. ¿Se puede cambiar? Totalmente. Así tú lo hayas creado desde tu alma antes de encarnar, tú lo puedes transformar. Tú puedes ahorita transformar todo. Eso de que hay cosas que se van a dar porque sí y no dependen de la ley de atracción es falso. La única ley que existe en el universo es la ley del mentalismo, que ahora la llaman la ley de atracción. Porque entiende lo que te estoy explicando. Somos conciencia, no eres el cuerpo en el que estás. Eres la conciencia. Entonces, eres esta conciencia. ¿Qué forma la conciencia? Los pensamientos que son verdad para ti. Y eso es lo que se está manifestando. Así de simple. Si tú cambias tu conciencia y sacas ese pensamiento de lo que tú crees que va a ocurrir, no va a ocurrir. Te vas a ver viviendo cualquier otra realidad. ¿Ok? Ajá, les decía. Los científicos lo que hicieron fue, tomaron, imagínense una pizarra al fondo y una lámina con una ranura. Y empezaron a disparar pedacitos de materia, como unas canicas, pues. Esos pedacitos diminutos de materia, obviamente, pasaban a través de la ranura. Otros chocaban, pero los que pasaban llegan a la pantalla y dibujan una línea, ¿ok? Como es de esperarse. Luego agarraron y pusieron dos ranuras. Igualmente, dispararon pedacitos de materia y se dibujan en la lámina de atrás dos líneas. No tiene nada de particular. Luego dijeron, vamos a ver el comportamiento de las ondas. Así que agarraron ondas como agua y las lanzaron. Ya, la ley de atracción se activa a través de la ley de causa y efecto. Efectivamente, como dice Lina. No es que la ley de atracción se active con la ley de causa y efecto. La ley de atracción es la ley de causa y efecto. La causa es tu mente, es tu pensamiento, es lo que estás sosteniendo allí. Y se manifiesta inmediatamente, se coagula la materia. ¿Ok? Bien. Vamos a ver, lo que es tuyo, pero la elección de alguien más no lo puede cambiar, es personal la elección. Claro, tú no puedes creer en el mundo de otro. Hazme el favor, piensa ahí que yo estoy sano, no se puede. Tú puedes amorosamente visualizar a otro sano y mandarle esa onda de pensamiento y para su cerebro va a ser más fácil conectar, pero si él no se ve sano, olvídalo, ¿ok? Entonces, cada quien de nosotros es un creador. Y está viviendo en la esfera de su conciencia manifestada. Nadie te lo puede cambiar. Nadie te puede quitar tu libertad. Nadie te puede oprimir. Nadie te puede matar sin tu consentimiento. Ningún virus ni bacteria te puede enfermar sin tu consentimiento. ¿Cuándo le das el consentimiento? Cuando crees que te puede ocurrir. A mí no me ha dado COVID, ni me va a dar, ni la más mínima gripe desde que empezó eso. Ustedes me han visto enferma. Entonces, ¿por qué? Porque eso no está en mi mundo. Igual puede ser en el mundo de ustedes. No dejen que el pensamiento de enfermedad, de ruina, de carencia, de accidente, no. Más bien, enfoquen el pensamiento de que están siempre protegidos, de que están sanos y felices. Ajá. Bueno, vamos, pregunta cómo se relaciona con la astrología. Déjame terminar la idea y después vamos a decir esto. Ya va. Anotarlo para que no se me olvide. Porque si no me voy a ir a otro tema.
No me quiero dispersar, sino seguir con el experimento de la doble ranura. Los niños son fantásticos creadores de su mundo. Tú no ves cómo ellos quieren algo y lo materializan más fácil, a menos que nosotros vengamos los adultos a dañarlo. Eso no se puede tener, eso es muy caro y le metemos todo eso que hemos aprendido en la conciencia social. Ok, entonces te decía, los científicos disparan las canicas, por la ranura se dibuja una línea. Por 2 ranuras se dibujan 2 líneas. Luego dice, vamos a ver cómo se comportan las ondas. Así que disparan ondas, vamos a suponer agua, a través de una ranura. Las ondas se suman las crestas y se dibuja en la pared de fondo una línea. Pero cuando ponemos en las ondas la lámina con 2 ranuras, entonces el agua entra, pero las ondas, la cresta, la parte más alta, se anula con la más baja. Y lo que se dibuja en la pantalla de atrás no son 2 líneas, sino muchas líneas, que es lo que se llama un patrón de interferencia. Ellas interfieren, pasan por las 2 ranuras el agua, interfieren unas con otras y reflejan muchas líneas. Ese es el comportamiento de las ondas, ¿me siguen? Entonces, el comportamiento de la partícula, 2 líneas. El de las ondas, muchas líneas. Hasta aquí todo muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hace la física cuántica? La física cuántica estudia el mundo subatómico, el mundo dentro del átomo. Entonces ya no sería... por ejemplo, si uno dice no me va a dar COVID, pero realmente estoy asustada, ¿cómo hacemos? Si estás asustada te va a dar, porque si tú dices no me va a dar COVID, pero estás asustada porque tú crees que te puede dar. Es a donde voy. Lo que le decía antes de la emoción, no es la emoción la que crea, es el pensamiento. Lo que pasa es que dice, si yo digo no me va a dar COVID, pero estoy asustada, quiere decir que sí crees que te puede dar, y si crees que te puede dar, en algún momento te puede dar. Entonces, si tú enfocas de verdad como una verdad para ti, que no te puede dar, ni que entre el virus que entre, no te va a dar, porque todo es mente. El cuerpo está dentro de tu mente. El cuerpo es un reflejo de lo que está en tu mente. Por eso es que ninguna enfermedad se cura yendo al cuerpo. Por eso es que la medicina y los científicos han hecho experimentos, como por ejemplo personas que tenían problemas en las rodillas, tomaron un grupo de esas personas con el mismo tipo de problemas y otro grupo. A unos los operaron de verdad, a los otros simplemente los abrieron, los cosieron y no le tocaron la afección. Esperaron el postoperatorio, pues resulta que los que no fueron operados se regeneraron sus rodillas más rápido y mejor que los operados, porque es la mente la que al aceptar me operaron, me voy a poner bien. Tenemos que terminar de entenderlo. Mira, si tú quieres tener una vida fantástica, termina de entenderlo. Cuida tu pensamiento. Porque lo que se convierte en una verdad en tu mente, se va a convertir en una verdad en la realidad. Si quieres cambiar tu vida, tienes que tomarte a la tarea de enfocar, ya voy para allá, tenemos 1 hora para hablar, enfocar sentidamente, o sea, que sea una verdad para ti. ¿Ok? Así como cuando tú dices, pero me da miedo, ok, me da felicidad. Si te da felicidad, porque si lo crees, porque si yo te digo a ti, tú eres capaz de ser millonario. Qué bueno, es porque no te lo creíste. Porque si te lo digo, que con esa actividad que tú estás haciendo o con una que puedes tomar del campo cuántico, puedes llegar a tener muchísimo dinero y si te lo crees enseguida te vas a sentir feliz. La emoción es un indicio que nos dice dónde está la mente, pero es la mente la que es conciencia que se convierte en energía y crea tu realidad. ¿Ok? Vamos a seguir con el experimento de la doble ranura. Entonces, la física cuántica, ¿qué hace? Estudia el mundo subatómico. Tenemos el átomo formado por un núcleo y electrones girando alrededor del núcleo. La cantidad de electrones y órbitas va a depender de qué átomo se trata. Entonces, ellos decidieron experimentar con electrones, que es una partícula subatómica. Partícula, estamos acostumbrados a llamarla así, ¿verdad? Igual la llamaban ellos. Vamos con un electrón que es una partícula subatómica, que no es realmente una partícula, ella puede ser una partícula o una onda, pero ellos no se habían dado cuenta de eso todavía. Entonces ellos agarran el electrón, un electrón tan un haz de luz, ¿verdad? Y lo disparan en una placa, primero una ranura. Pues esos electrones en la pantalla de atrás dibujan una línea, ¿ok? Como era de esperarse, el mismo comportamiento que las partículas. Luego agarran y ponen 2 ranuras, ¿ok? Y en las 2 ranuras disparan electrones. Si fueran partículas los electrones, se dibujarían en el fondo 2 líneas, ¿correcto? Mas no ocurrió eso.
Cuando tú disparas electrones por las dos ranuras, en la pantalla del fondo se dibujan muchas ranuras, como una onda. Entonces, wow, el electrón puede comportarse, si le doy una sola ranura, como una partícula, igual que las canicas. Pero si le doy dos ranuras, se me comporta como una onda. Y una onda significa que no son dos ranuras, que hay muchas posibilidades, ¿ok? Y ahí es donde ellos se sorprenden y es donde se fundamenta que el electrón puede comportarse como partícula o como onda. Luego, ¿qué hacen? Colocan un aparato de medir y se sorprenden aún más, porque se dan cuenta que cuando colocan el aparato de medir, entonces el electrón, en vez de hacer un patrón como el de las ondas, muchas probabilidades, toma uno solo y es aquel que ellos esperaban. Es decir, vamos a idear, ¿ok?, que el electrón va a pasar es solo por una de las dos ranuras. Eso les da un resultado. Vamos a idear que pasa al mismo tiempo por las dos, chocan y qué sé yo. Eso le da otro resultado. Vamos a idear. Entonces, lo que el aparato de medir decida es lo que va a suceder. En nuestro mundo, el aparato de medir es nuestro cerebro. Somos nosotros. Entonces, el electrón, cuando tú no lo estás mirando, él contiene todas las posibilidades, pero cuando tú observas, escoges una, se va a materializar eso para ti. Y eso es lo que tú estás haciendo cada vez que estás pensando. Estamos inmersos dentro de un gran campo cuántico de energía. ¿Qué es cuántico? Que está en muchos lugares a la vez. Está una múltiple existencia en distintas gamas de movimiento energético. Es decir, tú estás dentro de una sopa de ondas, ¿ok? Todos estamos dentro de una sopa de ondas. En esa sopa de ondas hay ondas que se mueven lento, ¿ok? Y hay ondas que se mueven rápido. Y por eso llamamos pensamientos de baja frecuencia y pensamientos de alta frecuencia. Y resulta que los pensamientos de baja frecuencia son los dolorosos, ¿no? Vamos a llamarlo los que nos duelen porque son los limitados. Y los pensamientos, mientras más infinitos e ilimitados sean, son de más alta frecuencia. Lo cierto es que tú estás en una sopa de frecuencias, de la cual tú cada día escoges. Y tu mundo en este momento, tu mundo personal, cómo es tu cuerpo, el lugar donde vives, cuánto ganas, si tienes o no trabajo, los procesos que tienes pendiente, todo lo que tienes coagulado, manifestado, es porque el electrón se ha manifestado. Eso que estaba en un principio como onda, es decir, como una probabilidad de ocurrir, te ocurrió. Bueno o malo te ocurrió, se manifestó. Porque en algún momento, ¿ok?, ese pensamiento que estaba dentro de tu conciencia se manifestó. ¿Ok? Entonces, tú tienes un mundo ya hecho. Es decir, estoy tratando de usar términos para que se entienda bien sencillito. Ok, tú tienes un mundo ya coagulado, ya sólido, que es tu mundo. Yo tengo el mío y cada quien tiene el suyo. Ahora, tú no quieres ese mundo en algunos aspectos. Tú quieres cambiar algunos aspectos de ese mundo. Ese mundo que tú quieres sí existe, pero no se ve todavía. Está en forma de onda. Está como lo que llamamos un potencial o probabilidad del campo cuántico. Está allí disponible para ti, para que lo escojas ¿con qué? Con tu pensamiento, mamita, porque no hay más nada con qué escogerlo. No lo puedes escoger con la mano, no lo puedes escoger manipulando, nada. No lo puedes escoger otro por ti. Lo tienes que escoger tú con tu pensamiento. Entonces ahí está, al alcance de ti. ¿A qué distancia está de ti? A un pensamiento de distancia está tu felicidad. A un pensamiento de distancia está tu fortuna. Entonces, en vez de seguir observando cada día lo que tienes coagulado y seguir dándole solidez a ese poco dinero en la cuenta bancaria, dándole solidez a la carencia, dándole solidez al victimismo, dándole solidez a que fulanos no te quieren, dándole solidez y manifestando y reafirmando todo lo que no te gusta, hay que hacer un trabajo, ¿ok? No puede hacerlo el Padre por ti. El Padre te lo puso, ya te lo dio. Entonces, ay, el Padre me lo dará, ya te lo dio. A veces salen los expertos por ahí
bien intencionado, el amigo, la amiga que te dice, ay, debe ser que Dios no te lo quiere dar porque considera que eso sería malo para ti. ¡Paja! Dios te pone todo disponible. Tú verás cómo lo usas, ¿ok? Es decir, ahí tienes todo para ser feliz. Ah, pero es que tengo una pequeña conciencia, ¿ok? Bueno, aquí estamos para aprender. Si en este momento estás viendo esta información, es porque de alguna manera vibraste con esto, hay algún pensamiento en tu conciencia que dice quiero aclarar algo, o un pensamiento en tu conciencia que dice quiero cambiar mi vida, o quiero saber de física cuántica, algo te atrajo a este momento. Entonces, una vez que vas conociendo las herramientas, Dios nunca te niega nada, ni piensa, ay no, que si te hago millonario tú te vas a comportar mal con eso. No, no, simplemente son tus ideas y tanta basura que nos han metido desde la antigüedad los que le interesaba someter a la humanidad y que tenían estos principios metafísicos y reales. Pero ya estamos en una época donde nada, güey, ya todo está disponible. Entonces, estás en un pensamiento de distancia. Empieza a seleccionar cuáles son esos pensamientos que te gustaría que se manifestaran en tu vida. Y empieza a enfocarlo. El primer momento de pronto no te lo crees, pero de tanto enfocarlo te lo vas a creer. Y cuando ya te lo creas, ese pensamiento que es conciencia va a estar dentro de tu conciencia y va a poder manifestarse. ¿Ok? Yo he escuchado, miren, estos años cosas tan absurdas como gente que me dice, ay, ¿por qué será que yo no puedo manifestar para mí? Yo manifiesto para mis amigos. Yo le digo a mi amigo, ay, te va a ir muy bien, te veo con un Rolls Royce y se compra el Rolls Royce. Eso no lo manifestaste tú, eso lo manifestó él porque se lo dijiste y te creyó en ti. Y si tú lees cartas y le dices solo cosas buenas a la persona, pues se lo creerán y lo manifestarán. Yo leo tarot, pero yo no le digo las cosas buenas, falsas. Yo le digo lo que hay en su conciencia. Mira, ven acá. Hay personas cuando tú les lees el tarot que ves, o cuando haces una carta astrológica, ya, ahora la pregunta me hicieron ahora, pero ves, tú ves que lo que esa persona ha estado archivando en su mente, a lo mejor es que le va a venir la ruina, el desastre, lo van a abandonar. Y si tú tienes conocimiento, ¿por qué no brindárselo? Y en vez de decirle, mira, chama, o sea, te va a ir mal, ¿ok? A veces vemos que la gente como que les parece que les gustara un poco eso, porque hay algunas tarotistas del desastre que dicen una vaina horrible, entonces gente, mira lo que va a pasar en el mundo, mira que no sé qué, ¿por qué? Porque ella lo diga, porque ella se conecta con una línea de tiempo nefasta. No aceptes eso y no aceptemos eso. Entonces cuando una persona está viviendo en una línea de tiempo fea, como no, el tarot te va a mostrar, el movimiento energético se va a plasmar. Mira, aquí te viene un accidente o aquí te viene, qué sé yo, como pasarme una vez con una chica, ¿no? Que yo veo ahí que está reflejado que cuando ella se embarazara se iba a morir. Entonces yo sé que eso es un pensamiento que ella creó. Entonces yo no le digo, mira, no te embaraces porque te vas a morir. No, mira, aquí se está mostrando esto. Y ella me dice, sabes, yo siempre, como mi tía se murió al tener un bebé, siempre he creído que si yo me embarazo me voy a morir. ¿Ves? Entonces eso lo podemos cambiar totalmente. Deja de creer eso. Eso no es tu vida ni es tu realidad. Eso le pasó a tu tía. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestro pensamiento y empezamos a aceptar nuestras verdades que podemos tener, al morir el caso del que te creyó y tuvo el Rolls Royce, pero tú no creas en el mundo de nadie, tú solo creas en tu mundo. Nadie cree en el mundo tuyo. O dice, ay, debe ser que yo no progreso por la envidia de los demás. Debe ser que yo no progreso por la brujería que me montaron. Si tú crees que las brujerías te pueden afectar, sí te van a afectar. ¿Quién le está dando la fuerza dentro de tu conciencia? Por eso es mejor no creer en eso. El que no cree no le ocurre. Pero claro, pero si no lo crees, no está en tu conciencia, no te va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, no perder tiempo en eso, sino ocuparnos. Tenemos una vida maravillosa. ¿Por qué todo ser humano quiere progresar? Es natural. Una persona tiene que estar muy enferma psicológicamente para querer que le vaya mal. A lo mejor quiere que le vaya mal a los otros, pero quiere que le vaya bien a él. Ahora, ¿por qué queremos que nos vaya bien? Porque estamos buscando a nuestra esencia, nuestro espíritu es bienestar, nuestro espíritu está en salud perfecta, nuestro espíritu, ese fractal divino está en felicidad, en abundancia, lo siente todo, es pleno y feliz. Aquí en este plano físico, ¿verdad? Adjudicamos niveles de felicidad, pensando, bueno, voy a tener felicidad cuando tenga éxito, cuando esto, que para quién la felicidad está de una forma u otra. Y empiezas a buscar esas manifestaciones y está bien, claro, a la larga te das cuenta que la felicidad te la da es la paz, es estar bien contigo,
¿ok? Que basta con un plato de comida y pasearte en un parque con tus seres queridos, de pronto es suficiente. Pero mientras no sabes que es suficiente sentir el amor pleno que está dentro de ti, puedes querer muchas cosas y es válido. Y es válido. Y estás aquí para crear tu realidad. Entonces, ¿cómo se relaciona la astrología con la ley de atracción? Me estaba preguntando esta chica con lo que estamos hablando. ¿Okay? Cuando nosotros vemos una carta astral, yo hago la carta astral, lo que estamos viendo es el alma de esa persona antes de nacer ya ha tenido una historia, ya ha vivido otras vidas y por lo tanto tiene una esfera de conciencia. Dentro de esa esfera de conciencia, a lo mejor ella vivió una experiencia en vida pasada donde ella considera, por lo que aprendió, que fue malo con X persona. Así que ella, en el estado espiritual antes de nacer, que no es el estado más alto, porque todavía no está iluminado, séptimo nivel o conciencia crística, no. Ella está en un plano, vamos a decir, fuera del mundo físico y va a encarnar. Ella considera que ella tiene que pagar, porque resulta que ella le enseñaron que existía la ley del karma, así que ella tiene que pagar y ella siente culpa. Entonces ella va a crear una experiencia donde tiene que encontrarse al agresor, por ejemplo, para hacerle el bien. ¿Okay? O esa alma se queda sintiendo que es la peor, la más lastimada del mundo y con esa conciencia va a encarnar. O se da cuenta de que, oye, mira, aprovechó su vida para aprender un talento que no logró el éxito, pero sí desarrolló hasta cierto punto, X, el canto. Entonces, se plantea eso como bajar a una nueva oportunidad para seguir experimentando este plano físico. El alma va a escoger los padres, quienes le puedan dar una genética apropiada para lo que necesita. Si fui un alcohólico y digo voy a mejorar, pues busco una genética que me dé un poco de alcoholismo, en papá o en mamá, por ejemplo. Entonces escojo mi genética, pero además escojo el momento más ideal para nacer, para que las energías que están dando el cosmos, que también sale de nuestras creencias, porque fue el humano el que dijo que, mira, vale, cuando ese astro está allá en el cielo, todo el mundo pelea, Marte, a decir que es el dios de la guerra. Así fue como nació la astrología, ¿sabes? Y tiene influencia en nosotros porque la mente se la dio. Pero se la dio y ya está en nuestra conciencia colectiva cuando estamos en nuestra mente ego. Entonces, cuando vamos a encarnar el alma que cree en todo eso, escoge el lugar y momento adecuado. Por eso es que estar encarnado aquí en este momento es un regalo precioso, no lo pierdas, porque tuviste que hacer una serie digamos, de malabarismo para lograr el momento perfecto, la situación correcta, todo para lo que tú como alma querías. Y pues nada, viniste en el momento que el bebé sale, entonces está impregnado de todas esas energías según lo creemos en la mente y como lo creemos funciona como una verdad para nosotros. Y empezamos a desarrollar esas energías de que si nací bajo Marte y soy Aries, soy rabioso, en realidad son las energías que vengo trayendo y por eso escojo eso. Entonces, ¿qué me muestra la carta astral cuando lo hago? Es una herramienta útil porque me muestra qué estuvo haciendo mi alma, qué se propone hacer, cuáles son los talentos que traigo si estoy perdido y no lo he concientizado, cuáles son esas situaciones karmáticas, está todo eso. Y puedo entonces llevar a buen pie esa agenda, o puedo cambiarla, o mejorarla, o no cumplirla y seguir encarnando a lo mismo. O no cumplirla y cambiarla por algo mejor. Puedes hacer lo que te dé la gana porque tú eres Dios, ¿me entiendes? No eres la totalidad, para los que se ofenden cuando digo que eres Dios. No eres el Padre, no somos la totalidad que nos creó. Nosotros tenemos un creador, nosotros somos ese hijo. ¿Okay? Pero cuando te digo que eres Dios es porque si el Padre es agua, tú eres agua. El Padre es divinidad, el Padre es conciencia manifestándose y tú también lo eres. ¿Qué es la conciencia crística? Es la conciencia más grande que podemos alcanzar nosotros como hijos, igualándola a la del Padre. Imagínate qué grande es eso. Y eso lo logró el Maestro Jesús y otros maestros. Ese es el séptimo nivel, el punto cero. En el curso El Camino de la Maestría que acaba de empezar y todavía están las inscripciones abiertas, Jesús nos va preparando para llegar a la conciencia crística. Así que vale la pena o no vale la pena hacer ese curso. A la hora que tú quieras, desde la plataforma de Telegram, con tu libro, con los ejercicios, por Dios. Ese curso va despertando tu conciencia, te va tumbando tantas creencias falsas que tenemos y por supuesto, al ir cayéndose esas creencias limitantes, tu conciencia se va expandiendo. Entonces cuando hablamos de expansión de conciencia es todo.
Es saber que pues, tienes derecho a ser feliz. Es que la culpa no entra en juego allí. Es que nadie te hace nada, sino lo que tú decides archivar en tu conciencia. Otra persona puede hacer algo, sí, tú decides si eso te afecta o no, tú decides si llenarte del odio o no, pero si tú te llenas del rencor y del odio, ese pensamiento va a estar dentro de tu conciencia y se va a manifestar de distintas maneras en tu conciencia, atrayendo experiencias acorde a ese odio. Entonces pues viene otra persona y dice, ¿por qué me trata así si yo no le he hecho nada? El problema no era con ese, pero es tu propia conciencia quien de alguna manera lo está trayendo, ¿me entiendes? Entonces, la física cuántica se dio cuenta de que el observador crea la realidad. ¿Ok? Somos conciencia. La conciencia es energía que modela la realidad. Si tú quieres crear algo, no hace falta que le pongas la felicidad. Lo que hace falta es que te lo creas. ¿Ok? Si tú eres una persona entusiasta y de solo pensarlo te da una alegría increíble, chévere. Si tú eres una persona de solo pensarlo y te mantienes sereno, chévere. La idea es que sea una verdad para ti. Si eso se convierte en una verdad para ti que tú no lo dudas, a mí me preguntan si yo soy mujer, o sea, yo en ningún momento tengo duda de pensar si yo tengo otra cosa entre las piernas o soy hombre. Eso es una verdad para mí, que mi cuerpo en este plano físico es mujer. Entonces, eso tiene que convertirse para ti en una verdad. Que tú no lo dudes ni por un instante, se va a manifestar. Entonces, cuando tú quieres manifestar esa casa de tus sueños, ese carro de tus sueños, todo lo que tú quieras, el problema no es el universo, ni la ley, ni que Dios no te lo quiera dar, ni que te lo merezca. No, 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 no. El problema es que no te lo crees al 100%. Y si te lo crees en un 99%, significa que no es una verdad para ti. Óyelo porque son palabras del Maestro Jesús. Si lo crees en un 99%, no es una verdad para ti. Si lo crees en un 100%, sí es y se va a manifestar. Y en el experimento de la doble ranura, que para los que sintonizaron un poquito más tarde, cuando terminen el live, váyanse a YouTube, dura 4 minutos nada más, y vean el experimento de la doble ranura. Es el más sencillito de la física cuántica. Yo lo expliqué aquí, pero está muy sencillito de entender el del Dr. Quinn, donde sale un muñequito. Fíjense, cuando ponemos dos ranuras, ¿qué pasaba con el electrón? Se dibujaba un patrón de ondas, muchas posibilidades. Cuando ponemos una sola, es que se dibuja una. O sea que si en tu mente hay plan A y plan B, no vas a materializar nada. Porque siguen habiendo todas las posibilidades abiertas, así que se va a materializar cualquier cosa. Pero cuando tú dejas de tener plan A y plan B y para ti solo existe plan A, y ese plan A es la verdad de la realidad que tú quieres vivir, y ya le quitaste todas las dudas que te venían a la mente y todas las capas, porque a veces queremos algo y por falta de información es que dudamos. Creemos que es difícil. Ustedes no se dan cuenta que las cosas cuando las realizamos en la práctica son más fáciles de lo que nosotros creíamos. Entonces, si hay algo que tú quieres, pero tú dices es difícil, es porque tienes algunas creencias de que es difícil. En realidad nada es difícil. Michael Jackson se cambió el color de la piel. Entonces, fíjate a ver cuáles son los pensamientos que giran en torno a lo que yo quiero, que me hace creer que es difícil. Bueno, que yo quiero tener una casa en tal sitio. Imagínate, ¿cómo voy a vivir en tal sitio? No tengo los papeles, es difícil. ¿Por qué es difícil? Háblate con la gente que ya ha obtenido los papeles de ese sitio. Y vas a ver que es más fácil de lo que tú creías. Háblate con la gente que ha llegado a tener el dinero y te vas a dar cuenta que es más fácil. Pero si tú hablas con la gente que no lo ha logrado, te va a decir, eso es difícil. Yo lo intenté. Eso es arduo. Ay, coño, es arduo. Entonces, cada cosa que tú quieras, examina cuáles son esos pensamientos que te hacen dudar. A veces no es que es difícil, sino son dudas. Para que tú puedas ir tumbando las dudas hasta que te des cuenta de que no vale, eso está hecho. Eso es una verdad para ti. Cuando ya sea una verdad al 100% para ti, al electrón no le queda otra. Ya no le estás dando muchas posibilidades para que siga ahí como onda. Ya lo estás convirtiendo en una partícula. ¿Ok? Entonces, el mundo que tienes experimentándolo está sólido, está coagulado. No va a pasar, y esto que te voy a decir es muy importante, no va a pasar de un estado sólido a otro estado sólido. Así no se comporta. ¿Ok? El mundo, la energía que tenemos disponible se comporta de la siguiente manera. La tienes coagulada ahorita. ¿Ok? El pensamiento de que es difícil que te acepten, de que te rechazan, de lo que sea está coagulado. Es tu mundo. Él tiene que derretirse, tiene que convertirse en onda para que tú puedas convertirlo
en el nuevo sueño, el nuevo pensamiento, el nuevo estado. Entonces, mientras tú sigas observando lo que no quieres, porque está sólido, porque tus ojos te lo muestran, va a seguir estando allí, porque lo sigues reafirmando. Entonces, si tú un rato me meto en mi mapa. Los que hicieron el curso de reprogramación del subconsciente, que por cierto, ese curso está abierto todo el tiempo y se los recomiendo. Fantástico para ustedes y para que tengan una guía para ayudar a otros. Uno de los arquetipos, de los 7 arquetipos, tiene que ver con crear nuestra realidad y nuestra conexión con la vida desde la felicidad. Ahí podemos ver si no nos estamos relacionando con la vida desde la felicidad, sino desde el miedo, del estancamiento, de lo que sea, en ese arquetipo. Y en el 98-99% de las personas, en ese arquetipo vemos que no tienen grabado en su subconsciente la nueva realidad que ellos quieren alcanzar, sus metas, sus sueños. Los conocen conscientemente, pero el subconsciente no los tiene grabados. En la reprogramación permitimos por ese periodo de 30 días, 10 minutos diarios, que se grabe. Ahora, ¿qué pasa cuando tú estás trabajando con reprogramación o con lo que sea? Hiciste tu mapa de la prosperidad, el tesoro, viste la película El Secreto, y tú te metes ahí 10 minutos, 15, 20, una hora. ¡Wow! ¡Qué nota! Estoy viviéndolo, lo siento. Pero después te vas a tu día a día. ¡Ay, chama, el dinero no alcanza! ¡Ay, yo no voy a comprar eso porque se me va a quedar pelando! ¡Ay, no se va! Sigues viendo la realidad actual. Por eso es que manifestar pareciera no ser fácil al principio. Y entonces hay muchos que dicen, eso no sirve, eso es mentira. No, que es mentira, que no lo saben hacer. Andar en bicicleta puede ser difícil al principio y después aprendes a andar en bicicleta, ¿no? Entonces, de la siguiente manera, pasa lo mismo. Al principio tienes que saber que si sigues viendo lo que no quieres, va a seguir estando ahí. Tienes que no verlo. No te conectes más con la carencia. Si quieres dinero, empieza a conectarte con la felicidad como si ya lo tuvieras. Empieza a vivir en la nueva realidad. ¿Qué va a pasar? Como no estás alimentando lo que está coagulado, él se va a derretir, se va a convertir en una onda. Y la onda de la posibilidad que tú quieres se va a poder manifestar. ¿Ok? Si no, si sigues contemplando la carencia, vas a agarrar un poquito. Ay, mira, se manifestó, alguien me regaló algo y ya, y se va y sigue esto. Porque son contrarias. No puedo estar en la escasez y la prosperidad al mismo tiempo. Entonces, estoy en un momento en la escasez y estoy en otro momento en la prosperidad. No se puede estar sano y enfermo al mismo tiempo, pero sí puedo estar en un momento en el que la persona está enferma, ay, me siento mal, de repente empezó a darse cuenta que todo esto, verdad, soy salud perfecta, y en ese momento está sano. Y se han hecho estudios, experimentos, donde una persona diabética, ¿okay?, cuando está en el pensamiento de la diabetes, come azúcar y se dispara la insulina. Cuando está en el pensamiento de que es saludable, total, puede comer la insulina, perdón, el azúcar no se dispara la insulina. Entonces, ¿podemos cambiar de una línea de tiempo a otra rápida? Sí, sí, pero para que la sostengas, hazla una verdad para ti. Hay quienes por un flash, por un momento me lo creí y lo sentí, pero después lo solté. Entonces, querida gente, queridos amigos, esto es un trabajo de enfoque maravilloso. Entonces, mientras sigues reafirmándote como tú eres, no va a nacer el nuevo en ti. Tienes que convertirte en la onda, tú también. Y para eso la mejor meditación, que siempre les he dicho, es la del vacío. No es la que nos guían y nos dicen, métete en el agüita y el pajarito. No, es la del vacío. Porque ¿qué pasa en la meditación del vacío? Vamos a explicártelo con esto que estamos hablando. Tú estás coagulado. Yo estoy coagulada. Tengo un nombre, una serie de creencias de cómo yo soy, igual tú. Y en esa serie de creencias vamos a suponer que una de las creencias que tú tienes de ti no es positiva. ¿Ok? Eres la malquerida, eres la iracunda, eres la víctima, lo que sea. Y eso está creando tu experiencia. Pero en la meditación del vacío, ¿qué pasa? La meditación del vacío es aquella donde tú respiras, sueltas los pensamientos, suelta el pasado y el futuro, suelta todo lo que crees saber, te sueltas hasta lo que piensas de ti. Te sueltas totalmente y simplemente entras en un gran vacío. Y llega un momento que de estar ahí, lo único que sientes es paz. Y el que lo ha hecho sabe que de repente hay momentos que sientes que eres una onda. Dejas de estar enfocado en lo que tú eres. En ese momento te conviertes en una onda. Y entonces estás ahí relax. Lo que llaman el pensamiento, para crear primero tenemos un pensamiento alfa.
Eso es por lo que te estoy explicando. Eso es porque tienes que salirte de lo que está coagulado, entrar en ese espacio, vamos a llamarlo el no tiempo. Ahí todo está disponible, pero nada está coagulado, ahí no está el pasado. Entonces, en ese no tiempo, en ese silencio, en esa oscuridad, ese nada, una vez que estoy ahí, enfoco mi nueva realidad. Cómo quiero ser, cómo me quiero ver, cómo quiero vivir, cómo todo. Eso que convertí en onda va a empezar a tomar la parte de partícula. ¿Ok? Entonces, no puedes pasar de partícula a partícula. La forma es de partícula a onda, de onda a partícula. Por eso viene el ejemplo de la mariposa, el gusano, que quiere dejar de ser gusano, se mete en la crisálida para derretirse, es el estado onda. Y sueña cuando se está derritiendo en que va a salir como mariposa y sale la mariposa. Entonces, esa metamorfosis no la puedes obviar. Y hay personas que se descorazonan. Yo les hablo mucho también de la experiencia de lo que me muestran a veces los procesos de las personas. Personas que se descorazonan porque creen que lo pensé una vez y ya no se ha manifestado. Oye, lo pensaste, espérate, tiene que derretirse lo viejo y tú sigue pensando en el sueño de la mariposa. Mantente en tu nuevo estado con paciencia y con enfoque. El cerebro necesita 30 días mínimo para que la red neuronal que ha cristalizado, que ha coagulado tu realidad en el aspecto que tú estás trabajando, se desconecte y se empiece a crear la nueva red neuronal. Entonces tienes que estar enfocado en lo nuevo, no en lo viejo, ni en lo nuevo a rato y en lo viejo a rato. No, tú necesitas que la vieja red neuronal se desconecte. Así que tienes que estar 30 días enfocado mínimo en lo nuevo. Al cabo de 30 días se va a desconectar esa red neuronal vieja, de carencia, de enfermedad, de lo que sea, y vas a estar viviendo en la nueva. Pero ¿qué pasa durante esos 30 días? Vas a seguir coagulando carencia, los síntomas de la enfermedad los vas a seguir sintiendo, no significa que no esté pasando nada, estás en la crisálida, ¿ok? Entonces, alégrate anticipadamente, porque si lo estás haciendo vas a ver el resultado, ¿ok? Entonces, en el manual del maestro, del curso de milagro, es decir, el curso de milagro son 3 libros en uno. Está el texto, el libro de ejercicio y el manual para el maestro. El manual para el maestro, que es más delgadito, el maestro Jesús dice que cuando una persona quiere sanar, por supuesto que lo que tiene que sanar es la mente, la idea de la enfermedad, lo que está allí, que está manifestando su problema. Entonces dice que mientras está enfocado en la salud perfecta, te van a seguir llegando exámenes analíticas que muestran la enfermedad. No creas en ellas, cree en lo que está en tu mente. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Hacen el trabajo, pero no el suficiente tiempo y siguen viendo las manifestaciones del estado que quieren cambiar. Estás en un estado actual coagulado. Tienes que hacer una transformación para que llegue el nuevo estado. Tu conciencia, cuando tú no estás observando, prestándole atención a los pensamientos que no quieres que se conviertan en energía en tu vida, ellos van perdiendo fuerza. Así que ellos van perdiendo fuerza y se convierten en una energía y de no verlo, se salen de tu conciencia. Y aquellos que estás observando y les estás dedicando tu atención van agarrando cada vez más fuerza. Entonces, si todos los días estás pensando en tu nueva realidad, eso está agarrando cada vez más fuerza. Y eso es lo que nos enseña física cuántica. El observador crea la realidad. No hay nada que esté no disponible para ti. No tienes por qué envidiar a nadie. Todo lo que cada quien ha hecho lo ha hecho con cerebro igual que el tuyo y que el mío. ¿Ok? Entonces, en vez de perder las horas del día criticando a los demás, juzgando, estresándote, que si el jefe, no, usa el tiempo sabiamente. Úsalo para integrar en tu conciencia lo que quieres que se manifieste. Y mientras los pensamientos sean más amorosos y elevados, más fantástica va a ser tu vida. Porque tenemos los que integran solo los pensamientos de dinero y solo tienen dinero. Eso no necesariamente es la felicidad. En cambio, cuando tú integras pensamientos amorosos, más dinero, ¿por qué no? Entonces tienes esa alegría de tener esos pensamientos amorosos que están creando tu mundo de relaciones fantásticas, de gente a quien le das tu amor y lo recibe, y de prosperidad también, ¿ok? Entonces, es fácil, pero hay que hacerlo. Ok.
Voy a leer algunos pensamientos. Bella amiga Vitamina, gracias, gracias. Wow, qué belleza de tema. Últimamente he estado sintiendo que debo convertirme en un nuevo yo. Qué bueno que estás explicando cómo hacerlo. Lo que yo le decía antes, ¿ves? Algo estás pensando que atrajiste este programa, esta experiencia. Volver a nacer. Cada día podemos volver a nacer, ¿ok? No tenemos por qué morirnos físicamente para decir mi próxima vida. No, todo lo que tú quieres. Lo que no está en tu vida es porque tu pensamiento predominante es de que eso no esté en tu vida. Y hay personas que dicen, no, perdón, que moví la cámara. A ver si no se cae. Lina, danos tips para enfocar durante el día. Enamórate de tu meta, ¿ok? Siéntate por un momento y dite qué quiero realmente. ¿Por qué? Porque si tú no estás apasionado con el cambio que quieres en tu vida, ni siquiera te vas a acordar de enfocarlo, ¿ok? Entonces piensa por un momento lo que te estoy diciendo. Tienes dentro de ti la capacidad de crear una vida fantástica. ¿Cómo te gustaría vivir? Entonces te pones a pensar y a lo mejor haces un dibujo o escribes, me gustaría esto, lo otro. Y entonces empiezas a imaginarlo. Y cuando lo empiezas a imaginar, wow, se siente rico, se siente chévere, ¿ok? Hacer un dibujo es bueno y ponerlo en un lugar que siempre te recuerde para que no te absorba la rutina, para que no se te olvide hacerlo. Porque todo lo que está en tu vida está ahí porque no se te olvida pensarlo. Todo lo que no te gusta está ahí porque no se te olvida sostenerlo. Y si de verdad te sientes ya cansado, porque hay los que sí dicen, bueno, no, pero yo me siento bien así, ok. Pero si es tu caso, que te sientes cansado y sí quieres manifestar algo diferente, tienes que enfocarte. Si no, pon el reloj a cada ratico, pues. Pon la alarma dentro de una hora. Me enfoque. Y la pones a la hora siguiente. Y cada vez que suene el reloj, te vas a tomar 2 minutos para visualizar y sentir, wow, eso. ¿Ok? Lina, cada vez que te escucho me dan ganas de superarme. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y a mí me fascina compartir con ustedes estos temas. A ver, esta pregunta me dice, yo creo que tú te uniste un poquito tarde al live, porque si dices cómo confiar que se hace, es porque no estás viendo el live desde el principio. Porque si te estoy explicando que es una ley, que la física cuántica nos enseña que el pensamiento crea la realidad, entonces dices, ¿cómo confiar? Es una ley. O sea, no tienes que tratar de creer. Es como, vamos a poner un ejemplo. Tu pareja te fue infiel. ¿Cómo confiar? Está difícil, ¿verdad? Porque te fue infiel ya. Puede ser que te sea fiel, puede ser que no. Pero esto no es así. Esto es una ley. Si tú enfocas un pensamiento hasta convertirlo en una verdad para ti, se va a manifestar. No hay la probabilidad de que no se manifieste, como en el caso del novio, que hay la probabilidad de que te sea fiel o infiel. Aquí no hay probabilidad, nos guste o no nos guste. Materializamos todo el tiempo lo que es una verdad para nosotros. Y eso es una ley y no la puedes cambiar, porque es la esencia de lo que Dios es. Dios, el gran todo, es conciencia y energía creando la realidad. Y eso es lo que somos. Porque yo no quiero ser eso, no se puede. Eso es lo que somos. ¿Entiendes? Entonces, cuando Jesús decía el conocimiento te hará libre, el conocimiento, cuando tienes el conocimiento, si te está cayendo la locha ahorita, como un día en el pasado me cayó a mí, wow, úsalo. No depende de nada externo, no depende de probabilidades, no depende de que haya un Dios que te lo quiera o no te lo quiera dar. Depende de que tú decidas pensar y alimentar un pensamiento. Y pasa algo fantástico también con la ley de atracción a nivel del pensamiento, que cuando tenemos un pensamiento, él atrae más de ese pensamiento. Por ejemplo, si tú piensas, ¿ok? En algo, no sé, vamos a escoger un pensamiento, cielo, estrella, universo, galaxia, ¿ves? Viene un pensamiento y vienen otros similares. Y cuando piensas uno negativo también, no tengo, soy pobre, qué escasez, qué miseria. El mundo doloroso, X. Entonces, utiliza eso. Solo tienes que empezar a agarrar ese pensamiento de ti, viviendo eso que tú quieres, y la mente te va a ayudar a más de eso. ¿Ok? Mire, déjame leer. Lina, líneas temporales entonces lo mismo que universo paralelo. Sí. Tú estás viviendo ahorita en una línea temporal que es el reflejo de lo que está en tu conciencia. Es decir, tu conciencia se está manifestando. Tu conciencia, que está entrelazada con la energía, está creando tu línea de tiempo actual.
Si tú quieres cambiar tu vida, significa que tú quieres cambiar a otra realidad. A eso se le llama otra línea de tiempo. ¿Qué tienes que cambiar? Tu conciencia. Cuando cambias tu conciencia a otro estado de conciencia, se llama salto cuántico. Entonces, estás en una línea de tiempo ahorita, pero a lo mejor me estás escuchando y de repente estás imaginando cosas maravillosas que te están ocurriendo. Ya estás en esa otra línea de tiempo. En este momento estás. Si la sostienes y te quedas ahí, se va a manifestar. Pero no que cuando termine el live te vas otra vez a la vieja realidad, que es lo que normalmente pasa. Entonces, esto puede ser tan lento, tan rápido como tú lo decidas. ¿De qué va a depender? Bueno, cuánto tú deseas una vida maravillosa. Yo no te puedo a ti crear, digamos, como, ¿cómo te llamo? Esa razón para lo cual desearlo. ¿Ok? Motívame. No, yo no te puedo motivar. No digo que ustedes lo hayan dicho, estoy diciendo así genéricamente. Si a ti no te motiva, por ejemplo, tener una buena salud para sentirte feliz y bien con eso, si a ti no te motiva tener más dinero para a lo mejor viajar y conocer otros sitios o ver la carita de tus hijos felices regalándole cosas, si a ti no te motiva, ¿ok? Entonces no es para ti. La motivación viene de ese deseo que está en nuestro corazón. Puede ser que tú creas que no lo quieres, porque te enseñaron tanto que no se puede, o te dijeron que el camino espiritual era no desear nada. El camino espiritual es vivir en pobreza, ¿ok? Pero esas religiones que te enseñaron eso, mira cómo viven ellos, ¿no? Normalmente no están en pobreza, están recibiendo las dádivas de los fieles seguidores, de las ovejitas, ¿no? Entonces, si a ti te enseñaron eso, que para alcanzar el cielo hay que ser pobre, que Jesús dijo que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo y qué sé yo, resulta que allá un ojo de una aguja no era el ojo de la aguja para coser, tenía otra connotación. Y no podemos llegar al reino de los cielos, que es nuestro estado de paz interior, si estamos avariciosos, qué sé yo, egoístas, súper materialistas. Es otra cosa. Tener dinero no es ser una persona materialista, ¿ok? Entonces, obviamente que si te han llenado la mente de que, digamos, de todas las dificultades, hasta como que ese cuento de que la uva estaba tan alta que al cabo que ya no la quiero, entonces tú vas a sentir, no, quiero eso. Si tú quieres saber qué quieres realmente, escucha el deseo de tu corazón. Obviamente que ahí habla en nuestro ser divino y no es el mismo deseo para todos. El deseo de fondo de nuestro espíritu, por supuesto, es regresar al amor. Pero nosotros estamos aquí conociendo experiencias de este plano. Y para algunas personas puede ser un deseo profundo, X cosa, y para otras, otra. Entonces, la sociedad ha hecho como una lista de lo que nosotros tenemos que alcanzar. Olvídate de eso. Hay quien es feliz sin pareja, hay quien vive porque necesita mantener un hogar y esa es su felicidad. Hay quien tiene el sueño de prosperar mucho económicamente. Hay quien eso no le interesa, porque a lo mejor otra vida ya fue millonario y ahora quiere otra cosa. ¿Ves? Entonces, siente en tu corazón cuál es tu deseo y quítate los pensamientos de que no se puede. Todo lo que tú quieras ser, hacer o tener está disponible y en el campo para ti. Pero tienes que integrarlo en tu conciencia. El saber que un pensamiento está integrado en tu conciencia es que es una verdad para ti de la cual tú no dudas ni en un 1%. Tienes un 100% de certeza, eso es lo que se está manifestando en tu vida. ¿Ok? Es fácil tener un 100% de certeza de algo que tus ojos están mirando, pero tal vez no es fácil tener un 100% de certeza cuando todavía tus ojos no lo están mirando. Pero cuando tienes el conocimiento, empiezas a tener la certeza de que si tu mente lo está pensando, tu mente lo está creando. Y si tu mente lo está creando, es un 100% de probabilidades de que lo vas a ver en tu vida. Así que cuida lo que piensas. Gracias, Lina. Buenas tardes, Lina. Tan lindos. Hola a todos. Se nos acabó el tiempo. Vamos a ver. A ver si encuentro alguna pregunta por aquí. Entonces, ¿cómo confiar teniendo el conocimiento de que es una ley? Y quien te explica cómo funciona es la física cuántica. A pesar de que a algunos no les guste, es una realidad. Y de los planos de luz nos confirma que es la realidad. Y si la aplicas te vas a dar cuenta que es una realidad. Lina, qué memoria tan maravillosa. Retomas el tema con mucha facilidad, no pierdas el hilo. A ver. Lina, yo en búsqueda de estar bien. Mire, no amanecemos todos los días igual,
pero tenemos una conexión vía directa con nuestro espíritu que siempre amanece bien. Nuestro espíritu, vamos a llamarlo el Padre, yo superior, como tú lo quieras digamos, nombrar, ¿ok? Siempre está en el mayor estado vibratorio que hay. Siempre está en felicidad, en amor, en paz. Pero nosotros, que somos una extensión de él y estamos en este plano, experimentando en un nivel de conciencia de la tercera densidad, estamos haciendo nuestro trabajo ¿para qué? Para vivir a nivel de nuestra conciencia en quinta densidad y poder materializar aquí en la tercera como una mente de quinta. Y si quieres manifestar prosperidad, salud, abundancia, todo tu mente tiene que ser de quinta. No puedes estar en el juicio ni en la duda, ya lo expliqué, ¿verdad? Pero entonces te iba a decir, pero amanecemos a veces con la mente de tercera, ¿ok? No me excluyo, te voy a decir lo que yo hago. Si de repente una mañana me despierto normal, no me despierto con mayor entusiasmo, entonces sé que hay alguien que sí tiene gran entusiasmo y empiezo, como todos los días hablo con él y me dirijo, pero en esos momentos que amanezco, no sé, normal, entonces le digo, Padre, quiero sentirte, Padre, te estoy llamando, quiero sentirte. Ese llamado es arriba y adentro, ¿no? Y le digo, lléname de tu paz, quiero sentirla, lléname de tu alegría. Quiero levantarme, pero con alegría. No estoy sintiendo en este momento alegría, lléname. Se lo pido y enseguida empiezo a sentir como es real y como yo tengo dudas, porque ya lo he experimentado tanto, como que suspiro y empiezo a decir, oh, estoy riéndome, pero no lo escogí, no es el ejercicio de verte en el espejo que también funciona, reírte para que te rías, no, es una fuerza que me da alegría y me para de la cama si tenía flojera de levantarme, ¿ok? Y me para y estoy alegre y estoy feliz, padre, la verdad, qué chévere. Entonces tú lo tienes, esa vía directa, ¿ok? Pero no te relaciones con él como si estuvieras separado. Él está integrado contigo. Y cuando tú le dices, lléname de tu alegría, no la siento, dale, lléname, y te abres, él te lo va a dar. Espérate unos minutitos ahí. Y cuando vienes a ver, dices, wow, sí, ¿ok? Entonces, ese es un tip para que a veces cuando dices, quiero enfocar, pero ¿para qué esta vida, por ejemplo? Tantas cosas que pueden, yo le estoy dando, perdón, los tips de cosas que pues me vienen a mí y que me funcionan. Tips de enfoques, enamórate de tu meta. Enamórate, dibuja, imagina, wow, si mi realidad fuera esta que quiero. Detállale y date cuenta de qué es lo que realmente deseas en el corazón, porque hay otra cosa muy importante, que el estado del no deseo no existe, ¿ok? Tenemos la creencia, la cual es falsa también, de que los mayores conocimientos están por allá en la India. Eso es mentira, ¿sabes? Eso es mentira. Los mayores conocimientos no están en la India, ni lo tiene el Dalai Lama, ni el gurú que está en la cueva. El Maestro Jesús, cuando nos habla en el camino de la maestría, nos dice que esa idea de irte a una cueva en renunciación y tal es porque el gurú cree que de esa manera es que se va a despegar de los apegos y va a trascender. Pero que eso no es necesario. Tú puedes vivir en comunión y en amor con todas las personas, ¿ok? Y eso te lleva a tu estado de despertar. Entonces, hay cosas muy buenas que podemos adquirir de la India y de esa filosofía, y hay otras, créanme, que son basura. Hay un proverbio que a veces me lo pasan por ahí, un escrito muy bonito, que entre las cosas que dice, unas son ciertas, pero hay otra que dice, lo que ocurrió es lo único que podía ocurrir. Eso es mentira, ¿ok? Lo que ocurrió no es lo único que podía ocurrir. Lo que ocurrió fue lo que se pensó y se materializó, pero no era lo único que podía ocurrir. Ok, pero ahorita me vino otra que te la iba a decir, que se me fue la idea. A ver, si es lo máximo del curso. Por algo les mencioné lo de la India, que les quería decir algo. Ay, bueno, se me fue, seguro ahorita pues me llega de esas creencias de la India. Una es la de la cueva, renunciación. Bueno, se me fue. Cuando me llegue ahora o en otro momento, pues se las diré. Pero, fíjate, tienes todo disponible allí para ti. Eres parte de ese gran campo. Ya me acordé cuál es la creencia. El no deseo, ¿ok? Que el gurú dice que tenemos que llegar al estado del no deseo para santificarnos. No desear nada de este plano físico para poder trascender. Él tiene razón en cierta forma, pero no como muchos lo interpretan. Es decir, hay quienes sinceramente quieren el camino espiritual y entonces se van a esa filosofía.
y tratan de negar, de anular todos los deseos que ellos tienen de este plano, porque los deseos mundanos hay que dejarlos a un lado si queremos trascender. Y eso no es para todo el mundo, porque el gurú que ya está en su estado, vamos a suponer que sea verdad, ¿no? De que de verdad él se desapega de todo porque él tiene un deseo, que es trascender. El deseo nunca se acaba. El deseo es lo más natural y el no deseo es lo más antinatural que existe, ¿ok? Si me va un Krishna, me quita la cabeza. El estado del no deseo es imposible, nos dicen los maestros como Abraham Hicks, Jesús, Ranta. Es imposible. Siempre nuestro corazón desea, porque la vida es expansión, porque somos un fractal del Padre que está manifestándose y Él desea experimentar para autoconocerse. Así que si tú dices no deseo nada, es porque estás en un estado profundo de apatía. Sacúdete esa apatía y empieza a ver cuáles fueron los deseos que tenía tu corazón de niño o en el pasado, que te frustraron, que no materializaste, que quedaron ahí ahogados y dijiste, pues debe ser que al cabo que ni quería, era porque los viste muy alto. Rescata esos deseos de tu alma. A veces hay personas que llegan a la consulta o un familiar te habla de otro que está muy deprimido. Y no está deprimido porque a lo mejor tiene un proceso, se le murió un ser querido, no sé, rompió una relación, le pasó algo, está enfermo, no. Está deprimido, no sabe por qué. Y es una depresión fuerte y no sabe por qué. ¿Sabes qué es lo que está pasando allí? Y nada le motiva. No está viviendo acorde a los deseos de su alma. Si tú estás en un trabajo que no quiere tu alma estar allí, si tú estás en una relación de pareja que tu alma no quiere estar allí y te quedas, al principio el alma te da el aviso, es vete, ¿ok? Y esas ganas de irte y tú no le haces caso porque el ego te dice, no, este trabajo no voy a conseguir otro. Si dejo esta pareja, pobrecito, a lo mejor se muere, a lo mejor se suicida, a lo mejor nadie me quiere. El ego da las respuestas absurdas, llenas de miedo al cambio, y entonces el alma queda ahogada. Y tú estás viviendo en contra de los deseos de tu alma, lo que te espera es una depresión profunda. Entonces, a veces hay personas que están en ese tipo de depresión, hay muchos tipos de depresiones, ¿ok? Y ese tipo de depresión se quita cuando realmente le das el permiso a tu alma, ven acá, alma mía, tócala, aquí, está aquí, en tu corazón, en el centro, ¿qué es lo que tú quieres realmente? Empieza por descubrir qué quieres realmente y empieza a vivir a tono con eso. Deja de escuchar al ego, porque hay algo mágico también. Ese deseo de tu alma, adivina quién lo pone, la totalidad. Ese deseo en el corazón, que el Padre vive en el corazón de cada uno de nosotros. El alma es un pedacito de esa gran magnitud, ¿no? Que es espíritu, ese gran ser que todos somos. Ese deseo del corazón, tú no lo puedes cambiar. Cuando tú dices, tú tienes libre albedrío para vivir desde los deseos de tu corazón o desde los de tu ego, pero tú no tienes libre albedrío para cambiar los deseos de tu alma. Porque esos deseos de tu corazón los pone el Padre. Es como cuando tú estás haciendo algo desde el ego y hay una vocecita ahí que te habla por dentro, epa, cálmate, no actúes así. Esa vocecita no viene de ti, esa vocecita viene de ahí. Esa vocecita, ese Padre fue el que escogió, ¿qué? Que tú desees ser un gran pintor o escultor, ¿ok? O que tú desees X o Y, pero no aquí. Aquí podemos tener muchos deseos basados en cosas humanas y los podemos vivir, los deseos del ego, pero no te van a llevar a la felicidad. La felicidad es algo muy particular para cada quien. La felicidad es cuando estás viviendo acorde a los deseos de tu alma, por eso que no es lo mismo para una persona que para otra. No podemos decir tú vas a ser feliz cuando hay personas felices que nunca tuvieron hijos, hay personas felices porque tuvieron hijos, hay personas, o sea, no hay una condición externa, ¿ok? Entonces, el alma se tiene que realizar. Escúchala. Si tú no la escuchas, te vas a deprimir, te vas a frustrar. Y puede ser una persona, yo tengo consulta de personas con mucho dinero, belleza, dice, oye, pero ¿por qué si tengo una vida tan espléndida, tengo belleza, tengo dinero, tengo esto, tengo lo otro, soy tan infeliz? No estás viendo acorde a tu alma. Y tu alma desea algo. Y si tu alma está tan evolucionada, porque puede darse el caso, que ya no desea experimentar todas las cosas que ya ha tenido en este plano, entonces esas cosas no son una dificultad para ti.
Hay personas que dicen que no desea este plano, no desea porque lo es como un reto difícil. Quién va a querer estar aquí si lo ve como un reto difícil? ¿Ah? Que yo no quiero estar aquí porque aquí uno se enferma, guará, hay que trabajar duro para conseguir dinero, no puedo hacer lo que quiero, me quiero ir. Eso no está evolucionado, ¿ok? Eso está ponchado con respecto al plano. Entonces, tienes que dominar el plano. Estás aquí para dominarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando vida tras vida fuiste avanzando y dominaste los pensamientos de carencia, dominaste los pensamientos de dolor, de sufrimiento, de enfermedad y ya tienes una conciencia más elevada? Tienes ahora una conciencia iluminada, una conciencia de quinta densidad. Si tu conciencia está en quinta densidad, ya tú viviste todo lo de este plano, ya tú sabes que el dinero no te va a dar la felicidad que te da el estado del amor. Ya tú sabes que estar en el servicio, en el dar el amor, es lo que te da felicidad y no estar como un mendigo pidiendo. Ya tú sabes, y aunque suene un poquito duro esto, se los voy a decir, cuando estás en un estado de mente de quinta densidad, que la pareja no te va a dar ninguna felicidad. Que puedes tenerla o no tenerla, puedes compartir con pareja o no. No creas que tu felicidad va a estar cuando llegue esa persona o cuando se vaya. La felicidad tiene que ver con lo que tu alma quiere alcanzar y lo alcanzas. Entonces es algo muy relativo. Hay personas que tienen un nivel más bajo, medio, alto. A lo mejor ese gurú llegó a un estado en el cual ya lo plano no le llena y le está diciendo a sus seguidores, tienes que rechazar lo material para llegar a la trascendencia, porque se supone que los que están ahí quieren alcanzar la trascendencia. Entonces no todo es para todo el mundo. A lo mejor tenemos por allí personas muy metidas en su religiosidad, porque tienen niveles de conciencia pequeños y ellos quieren seguir alimentando sus pensamientos de miedo. ¿Están equivocados? No. A lo mejor en su alma no desean más nada. Hemos conocido personas que en su alma lo que desean son cosas sumamente terrenales y básicas. ¿Ok? Y eso es para ellos. Pero es importante que ellos puedan vivir acorde a eso. Y algo más ya para terminarte, ¿ok? Aunque en esencia somos amor y lo que nos da felicidad es amor, en la medida que vamos despertando, vamos descubriendo cómo es que se llega a ese amor. Sabemos que no nos los da nada afuera, que está dentro de nosotros y todo eso, pero las almas jóvenes no lo saben. Y a veces hay un alma que puede creer que asesinando a los de la otra raza es que va a alcanzar la felicidad y por eso lo hace. Y es un deseo del alma. A veces son deseos del ego, pero son deseos de almas muy jóvenes que creen eso. ¿Okay? Y se meten en todos esos conflictos junto con otras almas jóvenes. Estamos aquí en el planeta físico, ¿okay? Pero hay una gran gama de multiversos, montones de líneas de tiempo, montones de potenciales donde tú puedes vivir. Y tú eres el que escoge. El gobierno no te limita a vivir en una esfera de experiencia. Te limitas tú al creer que el gobierno te limita o que el país te limita. ¿Ok? No hay enfermedad incurable. No es que naciste para ser pobre, no. Tú decides porque vas cambiando tu nivel de conciencia que vas a experimentar. ¿Dónde vas a empezar? En el pensamiento. ¿Ok? Cuando dices, bueno, es que si te sientes triste, estás malhumorado, no vas a manifestar nada bueno, por supuesto, pero es que la tristeza, el dolor vienen de pensamientos limitados. Al cambiar la mente, cambia todo. Al cambiar la mente, el pensamiento le sigue. ¿Ok? Entonces, ¿quién crea? Crea la mente. Porque es lo único que hay. La mente, la conciencia, es energía. La mente se convierte en cosas, en experiencias. Tú te conviertes en un nuevo ser. Tu cuerpo cambia a un nuevo estado y tu vida también. Entonces, para resumirte esto que estoy hablando de los multiversos, todos están ahí como líneas de tiempo potenciales para alcanzarlas. Acuérdate de la onda. El mundo que tienes coagulado, que no te gusta, la parte que te gusta la dejas, la que no te gusta, deja de observarlo. Eso es lo que decía Jesús cuando decía, dale la otra mejilla, mira para otro lado. Deja de observar lo que tú no quieres que esté, como la cartera vacía, como los dolores, como los exámenes que dicen un diagnóstico negativo, a pesar de que cuando estés creando tu nuevo estado de salud perfecta, sigas sintiendo en tu cuerpo el dolor. Acuérdate que tienen que pasar 30 días para que se coagule la nueva línea red neuronal que te va a conectar con el nuevo estado de esa línea de tiempo que está allí. ¿Okay? Y yo sé que cuando estás escuchando esto, cambias a una mejor línea de tiempo, manténla.
manténla. Nadie lo puede hacer por ti. Es un trabajo, yo no diría que es difícil ni fácil, simplemente es un trabajo y que en la medida que más lo hacemos, más fácil se vuelve, pero que a lo mejor al principio el arranque es un reto y acuérdate de eso. Alimentar el nuevo estado como si es tu realidad actual y lo que estás viendo es el pasado. Todo esto que está coagulado se va a convertir en energía, así que asegúrate de que si tienes apego, suéltalo. Si por ejemplo estás en una situación que tú dices quiero irme de este lugar, quiero irme a un lugar mejor y sueñas con el lugar mejor, el lugar donde estás tiene que derretirse, tiene que irse. Y si tú estás apegado no va a poder. Por ejemplo, tienes un carrito pequeño, tú quieres un mejor carro, pero de solo pensar que pierdes tu carrito pequeño ya te da algo, tienes un apego. El carrito pequeño tiene que irse, ¿ok? Queremos que se vaya a través de que tú lo vendas, ¿ok? Pero si tienes un apego no lo vas a poder vender. En cambio, si lo sueltas, él se va a ir, bien sea porque va a venir un nuevo comprador o alguien se lo lleva, X. Eso va a depender de las creencias que estén en tu mundo, para que entre el nuevo estado. Porque mientras estás, quiero el nuevo estado, pero no suelto el viejo estado. Eso es como la mujer que está, yo pongo más el caso de la mujer, porque la psicología de la mujer y del hombre son distintas, ¿no? Cuando en el caso de una mujer está compitiendo con otra mujer por un hombre, ella compite. En cambio los hombres no. Cuando un hombre ve que una mujer está indecisa entre él o otro, hay otro de por medio, que se la quede otro, ¿entiendes? Él no va a estar perdiendo tiempo en eso. Entonces la naturaleza es distinta. Entonces, si tú estás como esa mujer, que dices, ay, que me gusta Pedro, porque entonces salgo con él, chévere, pero es que Juan también, porque no sé qué más, ok, y tal. Y Pedro sabe de la existencia de Juan, Juan le de Pedro, yo le digo, no te preocupes, lo perdiste a los dos. Entonces, no hagas eso con tus estados. Enamórate del nuevo estado y asegúrate de soltar en sana paz el viejo estado. Porque si estás aferrado a eso que estás viendo, ¿ok? No lo puedes soltar, te da miedo soltarlo, no va a llegar lo nuevo, ¿ok? Por ejemplo, con el dinero, tienes apego, alguien te pide en la calle, no, porque me va a quedar sin nada, mientras te aferras no va a entrar la fortuna. El apego significa quiero seguir en esto que tengo. El universo dice amén, ¿ok? Y bueno, si quieres saber más, profundizar más en cómo crear tu realidad, tengo cursos de sobra para eso. Camino de la Maestría, en parte te va a enseñar eso y te va a llevar a la conciencia crística. Acaba de empezar, $10 mensuales nada más. Vida impersonal, una belleza. Nos lleva el Padre a vivir desde el corazón en el estado más pleno de conexión con Él. Se te va a hacer mucho más fácil hacer eso que yo hago de hablar con Él y sentir, ¿no? Porque Él siempre te da respuesta, pero si tú no crees que la puedes sentir, no la vas a sentir. Eso es lo que pasa con los ateos, ¿no? No creo que el Padre me pueda infundir esa energía, entonces no llega. Bueno, la vida impersonal que va a empezar ahorita el 1 de junio, también es un curso fantástico de 6 meses, donde te ayuda a estar más en la conciencia de tu espíritu y vivir desde el corazón, desde el Padre. Por supuesto que Él nos explica allí también cómo se crea la realidad y todas esas cosas. Luego está preparación para la ascensión. Ascender en un primer momento es llevar nuestra conciencia a quinta densidad, aunque estemos aquí en la tercera densidad. Eso lo hacemos en el curso. Preparación para la ascensión es mes a mes de trabajo durante 12 meses para ir cambiando nuestra conciencia de distintas formas a llegar a ese estado y entonces formar parte de ese conjunto de seres que viven ahora y van a vivir a futuro, o vamos a vivir a futuro, siempre en quinta densidad y más. Entonces, preparación para la ascensión va a empezar el 8 de junio, no te lo pierdas. ¿Y qué otro? Trabajo de sombra, si tienes mucha carga. Acaba de empezar, pero te puedes integrar todavía. El curso Activando la Prosperidad lo dejé permanentemente abiertas las inscripciones. Lo haces a tu ritmo, a tu tiempo, dura un mes, te puedes inscribir cuando quieras. Y ahí vas a aprender más de muchas cosas que tienen que ver específicamente con el tema de crear la prosperidad. Reprogramación de subconsciente. Te da una herramienta para trabajar con otras personas, una herramienta terapéutica. Y recibes tu reprogramación también. Sí, pues se habla un poco de esto que estamos hablando. ¿Y qué me queda por aquí? Preparación de terapeutas en 6. Comunicación energética y sanación, una técnica más completa como terapeuta que también empezó hace poco. Así que si quieres ver qué curso te cuadra, visítate por la página www.linacustodio.es.
no, es que no tengo tiempo. Excusas, ¿ok? El tiempo para esos cursos es el que tú quieras, a la hora que tú quieras, desde tu plataforma, desde tu teléfono. No tengo dinero. Excusas. Porque si me entendiste en el live y te enfocas, sobre todo siendo cantidades tan pequeñas, lo vas a tener. Entonces, invierte en todo lo que te hace crecer, en todo lo que te lleve a la felicidad, en todo lo que te lleve a bien. Si hay almas que para ellos la felicidad es meterse en un casino y tal, bueno, que inviertan en eso, pues son felices. ¿Okay? Pero si estás aquí en este live, quieres saber más, quieres afianzar más tu confianza, como dice, quiero estar más en eso, dedícate más de lleno a eso. Espero haberlos ayudado y pues nada, nos vemos en un próximo live, el próximo jueves, y te recuerdo mi teléfono. Me puedes escribir al WhatsApp, el código es +34 y el número 679-25-12-44. Los quiero muchísimo, los amo. Chao, chao.